tienen problemas muy diferentes. La actividad empresarial es dinámica, los problemas actuales de una organización pueden mantenerse mucho tiempo, pero otro rato desaparecer. Los programas aplicados en un momento ya no son apropiados para otro, ¿no? Eso también, digamos, aquí en esta empresa vamos a aplicar programas para el mes de noviembre, pero en la otra auditoría que vamos a hacer en enero o en febrero, cambia, porque son otros problemas, otras áreas. Este, el programa que hemos hecho en esta oportunidad no sirve para ser aplicado en otra empresa, por más que se dedique a lo mismo. La auditoría operativa es selectiva, las áreas examinadas no son las mismas de una entidad a otra o de una empresa a otra. Los procedimientos y controles no son iguales en todos los casos, ¿ya? Procedimientos y controles no son iguales en todos los casos, ya que el factor humano está de por medio. Em, los programas de auditoría financiera normalmente se preparan al inicio y se ajustan casi al final de la auditoría. En auditoría operativa eh, se recomienda elaborar programas para cada fase de la auditoría, que también eso voy a explicar en su momento con calma. La excepción se daría un poco con la parte inicial o tal vez la parte inicial o preliminar. Normalmente en auditoría operativa fase trabajo preliminar o auditoría preliminar, revisión del sistema de planeamiento y control, o reviews que relacionado al área, a la auditoría en profundidad y desarrollo de hallazgos. Los programas, ¿qué ha pasado? Uno que se ha dormido. Entonces, un programa va a tener eso, el propósito, instrucciones especiales, pasos o procedimientos de auditoría, métodos y fuentes de recopilación, ¿ya? Es importante hacerles notar acá que habría una diferencia, ¿no? Entre un programa y un cuestionario. Cuidado que piensen que es lo mismo. El programa de auditoría y sus procedimientos son una serie de instrucciones. Obtenga esta información de biblioteca, obtenga esta otra información de la gerencia, obtenga esta otra información de la unidad de organización y métodos. Esas son las instructivas en los procedimientos. En cambio, eh, los cuestionarios, más bien, son una serie de preguntas. Los cuestionarios son preguntas, ¿no? Son preguntas. Esos son los cuestionarios. Una serie de preguntas. El propósito de un programa, aquí es importante hacer nota, un programa tiene que tener un propósito, una finalidad, un objetivo. Entonces el propósito es el resultado esperado una vez que hayamos aplicado ese programa. Y esto sirve para orientar y coordinar entre auditores y lograr el rendimiento más eficiente de los recursos de los auditores. Por ejemplo, este programa, el propósito de este programa es de obtener información sobre el estado de la maquinaria como causa del retraso en la producción. Instrucciones especiales. Se consideran los resultados obtenidos anteriormente y lo que queremos hacer más adelante. Estos programas pueden tener instructivas especiales referentes a tiempo, costo, número de personal, técnicas y procedimientos en los que deberá ponerse mayor cuidado, restricciones impuestas por la empresa, etcétera. Pasos o procedimientos de auditoría. Se asemejan a una auditoría financiera. Aquí deben indicarse las técnicas y procedimientos que se aplicarán o que aplicarán los auditores para alcanzar el propósito de la auditoría. Las orientaciones para aplicar estos programas
y procedimientos serían los siguientes. Los pasos deben comunicarse en términos de instrucciones positivas, no en forma de, no en forma de pregunta, ¿ya? Por ejemplo, prepare un diagrama de la disposición de planta. Los, en cambio, los cuestionarios son preguntas. La empresa tiene caja chica, es una pregunta. La empresa utiliza bancos, otra pregunta, como ejemplo, ¿no? Entonces, no confundir procedimientos que son instrucciones con cuestionarios. Estos procedimientos o pasos deben enunciarse de forma tal que se obtenga el máximo beneficio de su cumplimiento y aplicación. Por ejemplo, analice el programa, el organigrama anterior, someta a la aprobación de gerencia y determine posibles deficiencias. Las instrucciones deben ser claras al elaborar un programa. Ventajas. Se espera un rendimiento mayor, evita la inclusión de pasos innecesarios, facilita la supervisión. Métodos y fuentes de recopilación de información. Es importante indicar de dónde va a obtener la información. Por ejemplo, ponga el organigrama anterior de OIM. Determine el grado de aceptación del servicio que ofrece la empresa mediante una encuesta. Y así sucesivamente. Normas para preparar programas de auditoría. Un programa es un papel de trabajo, por lo tanto deben seguirse normas en su elaboración. Que, por ejemplo, que tenga identificación, supervisión, control, referenciación, ¿no? Ya lo hemos mencionado. Entonces, estos programas de auditoría son parte de un papel de trabajo. Los pasos y procedimientos en una auditoría deben seguirse por orden de importancia, dado el tiempo limitado. Se debe evitar la repetición de descripciones innecesarias. Se debe evitar la repetición de pasos y procedimientos incluidos en otros programas, utilizando referenciación, enunciar los propósitos en forma específica. Se debe tener permanentemente en cuenta los atributos de los hallazgos. Esto que lo estoy diciendo en teoría también lo vamos a ver en la práctica. Por ejemplo, allá, los atributos, los hallazgos, condición, criterio, efecto, causas, cositas, lo vamos a ver en casos prácticos, ¿ya? Ahí lo vamos a ver. No me atrevo a adelantarme, porque ahí lo vamos a ver en la parte práctica. Algunos términos no considerados, tal vez comprobar, significa volver a calcular para establecer precisión, evaluar, llegar a una conclusión en, en cuanto al valor de algo, efecto o utilidad, ¿no? Es evaluar. Hay que evaluar para llegar a una conclusión relacionada a un valor, a un efecto, a la utilidad que pueda tener en algún aspecto. Examinar, ver de cerca y con cuidado en cuanto a precisión, propiedad y suficiencia. Examinar, ver de cerca y con cuidado en cuanto a precisión, propiedad y suficiencia. Examinar. Por ejemplo, un documento, ¿no? Quiero examinar un balance general. Pues voy analizando ítem por ítem y saco algunos indicadores, algunos ratios, para tener para tener los mayores elementos de juicio respecto de un estado financiero, por ejemplo. Investigar, verificar hechos acerca de una situación supuesta. ¿No? Entonces, por ejemplo, ¿qué ha pasado? Este material ha salido de almacén, ha ido a tal lugar, allí lo han mal utilizado, por dar un ejemplo, ¿no? Y si es puede haber una pequeña investigación de algunos materiales o de algún aspecto
que nos interesa saber. Revisar sería estudiar en forma crítica, eso es revisar, volver a repasar, volver a leer y analizar o estudiar de manera crítica, revisar. Luego vuelvo a calcular datos, cifras, vuelvo a leer, estoy revisando, ¿no? Repasar, inspeccionar rápidamente para verificar conformidad con patrón. Repasar, inspeccionar rápidamente el repaso para verificar conformidad con patrón, notando desviaciones o hechos fuera de lo común. Repasar. O cualquier otra circunstancia que requiera un estudio posterior. Probar. Aplicar procedimientos y técnicas de auditoría a muestras representativas. Probar. Aplicar procedimientos y técnicas de auditoría a muestras representativas para establecer conclusiones válidas para toda la población. Y finalmente verificar. Verificar sería establecer precisión, ¿no? Digamos, estoy verificando una suma. Puedo verificar los datos del balance, si están correctos. Estoy volviendo a sumar para establecer, para saber si está bien, hay precisión, y si es correcta esa sumatoria, digamos. Eso me da precisión. Y con eso se acaba la parte de programas. Como siempre, dejo un momentito y paso dejo de compartir pantalla, tal vez puedan tener alguna pregunta, alguna aclaración, tal vez algún comentario. ¿Nada? Licenciado, yo, ¿Sí? Adelante, lic- Gloria. buenas noches, licenciado. Quería Buenas noches. consultarles, como el día jueves va a ser nuestra última clase, ¿va a ser puro de ejercicio o va a seguir la teoría? Quiero aclarar de que vamos a ver hoy y tenemos todavía 2 periodos, ¿no? A la semana. Entonces hoy día la idea es de más o menos repasar hasta donde iría el examen, la parte teórica, y claro, voy a mostrar algunos aspectos prácticos, y a la siguiente clase haríamos puro ejercicios, puesto que obviamente no podemos quedarnos en la teoría, ¿no? Tenemos que conocer la teoría y aplicar la teoría en práctica, como si fueran, que son casos hipotéticos, pero muy cercanos a la realidad. Entonces, hay teoría y hay práctica. ¿Me dejo entender? Sí, licenciado. Muy bien. Respecto a lo que he hablado de papeles de trabajo, programas, ninguna pregunta, ¿no? Entonces, vuelvo a compartir pantalla y vamos a ver ahora auditoría preliminar. Ya, entonces ahora vamos a ver el cómo hacer una auditoría operativa. Comparto pantalla. Bien, auditoría preliminar y carta convenio. En nuestro medio diríamos que sería esta carta convenio es más conocida en nuestro medio como, como contrato de auditoría, ¿ya? Es conocida como un contrato de auditoría. Pero eso lo vamos a ver un poco al final de este tema. Entonces acá les digo honestamente, ya estamos empezando a hacer una auditoría operativa propiamente. Lo anterior eran los elementos teóricos que debemos conocer para entrar, obviamente, ¿no? Para después
realizar la auditoría. Tenemos que tener el conocimiento teórico para hacer la auditoría, de lo contrario no podríamos hacer esa labor o tendría usted preguntando y preguntando todo el tiempo. Bien, entonces, ¿en qué consiste la auditoría preliminar? Es una revisión introductoria de lo que vendrá a constituir en un diagnóstico preliminar o provisional. ¿Ya? Es un diagnóstico preliminar provisional, la auditoría preliminar. Y propiamente se hace también, está relacionado a un análisis preliminar. Es un trabajo que debe ser realizado de una manera relativamente rápida, ¿no? No es, no es la auditoría propiamente dicha, la auditoría central es una fase de conocimiento de la empresa. Pero también es importante esta fase por lo siguiente, también, porque tenemos que identificar, luego de hacer el diagnóstico, tenemos que saber identificar qué áreas son las que vamos a auditar de manera profunda, ¿ya? En profundidad, porque obviamente no vamos a auditar todas las áreas de manera profunda, solamente las más, por decirles, las que tengan más problemas, las, las áreas que tengan más, que tengan más deficiencia, ¿ya? Esas son las áreas que vamos a hacer la auditoría operativa en profundidad. Las razones, para que quede claro: el costo, el tiempo, ¿no? Y cuando hacemos la auditoría de manera selectiva, el tiempo va a ser menor, el costo va a ser menor. Y seguramente de especialistas vamos a requerir también en menor cantidad. Pero si le hacemos la auditoría a profundidad de todas las áreas de la empresa, vamos a insumir más tiempo, más especialistas, más costos. Entonces, no necesariamente queremos eso, queremos que la auditoría sea positiva, constructiva, con un costo razonable para la empresa, ¿no? No queremos aprovecharnos de la empresa, queremos hacerle un buen servicio a un costo razonable, que no sea muy elevado ni muy barato, obviamente, ¿no? Pero solamente de las áreas donde existen problemas, ¿ya? Entonces, en eso consiste esta auditoría, por eso es una auditoría preliminar, y los resultados de esta auditoría se emiten en un pequeño informe corto, donde eso se hacen conocer qué áreas nos parecen las más delicadas o las que tienen mayor problema, con las que estamos en condiciones de dar el mejor servicio, y proponemos un costo, un servicio, si somos una entidad privada a la empresa, y si hay acuerdo, dices muy bien, adelante, y procedemos al trabajo, ¿no? Esa es un poco la característica de este tipo de auditoría. Entonces, este trabajo de auditoría preliminar es un poco como los cimientos de la casa. Hacer un trabajo rápido, pero que esté bien cimentado, porque sobre eso va a venir la auditoría en profundidad, ¿no? Bien. Entonces, la metodología que se propone en esta fase es recopilar información, realizar evaluaciones, elaborar programas de auditoría. Esta fase es una fase de conocimiento limitado de lo que habrá de ser la auditoría de la empresa o cada parte de ella. Debe ser llevada a cabo libre de cualquier suposición, premisa o conclusión preconcebida. Todo está bien hasta el momento que nosotros encontremos deficiencias.
El obtener información y evaluar en la medida que convenga los fines de la auditoría constituye la esencia de esta fase. La materia prima es la auditoría de una auditoría preliminar y de toda la auditoría. Esta parte es muy importante. La materia prima es la información, ¿ya? La materia prima para una auditoría operativa, pero también para otras auditorías. Es la información que además de ser obtenida, debe ser estudiada con la profundidad necesaria a los efectos de proseguir en fases siguientes. Entonces habrá que ver para nosotros si es algo muy relevante que con lo que podamos hacer la auditoría posteriormente, la auditoría en profundidad, o dejamos pasar. Entonces es un criterio que debe seguir el auditor operativo o auditor de gestión. Lo que más caracteriza esta fase de la auditoría preliminar es la rapidez, ¿ya? Entonces, debe ser llevada a cabo esta auditoría de una manera rápida mm, en caso de que seamos auditores privados, porque probablemente esta fase no va a tener, no vamos a asumir este costo como parte de la auditoría, pero es un trabajo que por su rapidez, por sus características, puede que hagamos la auditoría o puede ser que no hagamos la auditoría, ¿no? Habrá que saber justificar el hecho de que vamos a hacer este trabajo. Entonces, la rapidez con que debe ser llevada a cabo. La extensión y profundidad dependerá de algunos factores tales como experiencia, conocimiento de este tipo de empresas, el entrenamiento del auditor y lo que conozca de manera directa o indirecta de este tipo de empresas, ¿no? Propósito. La auditoría preliminar está relacionada a que el auditor obtenga información de carácter general y referida a los aspectos más importantes de la empresa o parte de ella, que sirvan para planificar la auditoría en profundidad. Entonces, si bien vamos a hacer un trabajo rápido, un diagnóstico de lo que es la empresa, pero tenemos que hacerlo también de una manera adecuada, ¿no? Porque como les dije, eso es la base para la otra fase, ¿ya? Bien. Eh, ¿Qué información debemos obtener en esta fase? Eh, Toda esa información que les dije que hace al archivo permanente, perdón, la parte legal, administrativa, técnica de la empresa, ¿no? Para nuestros fines. Historial, documentos de constitución, ubicación, tipo de cantidad, qué clientes tiene esta empresa, a qué se dedica, antigüedad, todos los datos necesarios para conocer cuáles son sus políticas y objetivos, ¿no? De esta empresa. Nos dirán, queremos estos productos, los exportamos al Perú, los exportamos a Europa. Entonces, seguramente estamos ante una empresa bastante importante. Si es que ocurre eso. Si no existirían objetivos y políticas, tal vez podría ser que el auditor los elabore, así de una manera general, pero tienen que ser aprobados por la empresa. Entonces, eso indica de que tenemos conocimiento de ello. Pero lo adecuado es que ellos tengan, ¿no? No van a esperar que se los estemos haciendo. Lo ideal es que la empresa tenga un manual de políticas en los que se explica los objetivos, pero a veces no es así, ¿no? A veces no será posible determinar cuáles son los objetivos y políticas generales, pero pueden determinarse políticas y objetivos departamentales o por áreas, producción, ventas, finanzas. Organización.
También es muy importante conocer esto, su estructura, su departamentalización, autoridad y responsabilidad, si es centralizada o descentralizada la empresa, cómo trabaja el personal por unidades, por áreas afines, cómo están ubicadas estas personas en la organización, cuáles son los factores ambientales. Lo que se conoce, tal vez ustedes sí han visto esto, el clima organizacional, ¿no? Ambiente de trabajo, condiciones de luz, de limpieza, pulcritud. Entonces, a veces, de una sola mirada, a veces nos damos, nos damos cuenta cuál es el clima de trabajo de la empresa, de la organización, cuál es su clima y nos da una idea perfecta de cómo está trabajando esta organización, ¿no? Tal vez con una sola mirada. Pero no es suficiente también eso, sino que hay que saberla revisar, hacer un buen diagnóstico, ¿no? Obtener buena información, que nos que es preferible que nos sobre información a que nos falte información. Debemos obtener copias de organigramas, manuales, reglamentos. Tiene mucha importancia los organigramas en esta fase para conocer los niveles, las áreas, los cargos de la empresa, ¿no? Los responsables. Información financiera, también es muy útil obtener información financiera, por lo menos de 2 a 3 años, para hacer comparativas, para comparar, la empresa está creciendo, la empresa se ha estancado, la empresa está con pérdidas, ¿qué está pasando con esta empresa? También eso nos da pautas de cómo está la parte financiera, ver, analizar, como dijimos, los estados financieros, por ejemplo, ¿no? Eso nos da unos buenos indicadores de cómo está la organización. Es un parámetro para saber cómo está marchando. La información financiera de la entidad está relacionada con aspectos financieros, económicos, ¿no? Decisiones de inversión, funcionamiento, proyectos, cómo son sus dividendos, el balance general, bueno, los estados que conocemos, ¿no? Estados de resultados, origen y aplicación de fondos, presupuestos, costos y precios, proyectos de inversión, etcétera, etcétera. Toda la información que pueda tener la empresa en ese campo. Activos fijos, también es bueno conocer, sobre todo si la empresa es una industria, para saber cómo se administran los activos fijos. Por ejemplo, su antigüedad, obsolescencia, si cuentan con seguros, si esta maquinaria, vehículos están bien protegidos, digamos, las inclemencias del tiempo, están bajo techo, entonces tienen mantenimiento, tienen control, ¿no? Entonces nos da una idea de que cómo están administrando estos bienes, en especial cuando es una industria. Descripciones operativas se refiere a la técnica, métodos y procesos que aplica la empresa en la producción de bienes y servicios. No es necesario profundizar en esta etapa, basta con tener una idea si de la automatización, las operaciones semi-automatizadas, etcétera, ¿no? ¿Cómo funciona esta organización, esta empresa, esta industria? Referente al componente operativo, debe obtenerse una descripción del producto o servicio desde el inicio hasta el final, ¿no? ¿Cómo es el proceso de producción de la Coca-Cola? ¿Cómo es el proceso de producción de la cerveza taquiña? ¿Verdad? Por ejemplo. Indicios o pautas sobre asuntos pendientes. Durante las entrevistas que realicemos en esta fase, no nos tenemos que contentar con hablar solamente con los jefes. Tenemos que entrevistar también a personal de distintos niveles jerárquicos, jefe de almacén, el conserje,
son los que más conocen los problemas, les digo, ¿no? Son los que más conocen, más, a ver, más que los jefes. Para los jefes todo está bonito, todo está blue, todo está sobre ruedas, todo es una taza de leche, pero más abajito habían habido varios problemitas, ¿no? Que nos están dando las pautas y que nos ayudan a acelerar en el conocimiento de esta empresa, ¿no? Entonces, había sido muy bueno también entrevistar a personal pues, de distintas áreas y de distintos niveles jerárquicos, ¿ya? Entonces, aquí se dice, está anotado que el personal subalterno normalmente es el que más conocimiento tiene de los problemas. La parte legal también es importante, ¿no? Por ahí hay juicios, por ahí, ¿qué pasa con esta organización? Em, si tiene leyes de carácter proteccionista, tiene beneficios para exportar, tiene tal vez o tiene algunas restricciones. La parte legal también es importante conocer. Y auditoría interna, ni que se diga, ¿no? Es una fuente valiosa de información, ya que los auditores internos nos pueden comentar sobre nos dan pautas sobre los problemas que tenga la empresa y podemos ver algunos papeles de trabajo, podemos analizar informes sobre todo, sus informes, sus reportes, y allí nos vamos a dar cuenta de cómo nos da una información valiosa a la unidad, nos brinda información normalmente de carácter irrestricto sobre los posibles problemas que pueda tener la organización y nos da pautas, ¿no? ¿Están haciendo la auditoría operativa? Sí. No se olviden de ver almacenes, por dar un ejemplo. No se olviden de ver activos fijos. Nos están dando pautas de lo que debemos revisar, ¿no? Y así. Entonces, es una fuente valiosa de información esta unidad. Y algunas técnicas que debemos aplicar en este tipo de auditorías, entrevistas, y he mencionado, inspección, observación, diagramación, análisis, mucho análisis, ¿no? Toda esa información la tenemos que plasmar, obviamente, en nuestros papeles de trabajo. Utilidad de los resultados de este trabajo. Brindar conocimiento al auditor, ¿no? De cómo está la empresa, familiarizarla con la empresa y sus características más importantes, conformar el archivo permanente de auditoría, planificar ya la auditoría en profundidad y lo más importante, identificar áreas, actividades, funciones y procesos que deben ser revisados a profundidad en la siguiente fase para proponer a los ejecutivos y el costo y el plazo de tiempo. Entonces, la auditoría en profundidad evidentemente está condicionada a los resultados de la auditoría preliminar. Pueden existir riesgos si el trabajo no se echa a medias, no hemos hecho un buen diagnóstico. Pueden haber riesgos, ¿no? Porque después decir, esto no había sido problema, esto tenemos que pasar, tenemos que buscar otros problemas. Eso sería grave para el auditor, ¿ya? Entonces, el hecho de ya identificar posibles problemas y áreas nos ayuda mucho para determinar qué personal va a intervenir en la auditoría. Es decir, qué tipo en cuanto a su formación académica. Un ingeniero civil, un abogado, un informático, un especialista en finanzas. Todo esto siempre monitoreado por el auditor, ¿no? Entonces, tenemos que conformar un equipo ¿qué tipo de equipo vamos a conformar en cuanto a cantidad y calidad de ese personal? ¿Quiénes van a conformar nuestro equipo interdisciplinar para este tipo de auditoría? El tiempo máximo esperado para realizar el trabajo,
anticipación de algunos procedimientos, fechas de posible inicio, ejecución y conclusión del trabajo, entonces el plazo y los honorarios profesionales. Algunas pautas para identificar áreas de selección, que es muy importante. Lineamientos y orientaciones fijadas por la alta gerencia, los gerentes, también en los contactos iniciales y en las entrevistas. La experiencia y conocimientos del auditor en su desempeño como auditor financiero en esa empresa o en otras similares. La magnitud de los ingresos o gastos asociados a las áreas de posible selección. Que en publicidad se están gastando cualquier cantidad de dinero, no están pudiendo vender los productos, pero eso es por cuál es la causa. Por ahí el producto no es muy bueno, por ahí el producto es muy caro. Hay mucha publicidad, pero no hay ventas, tal vez. Todas esas cosas hay que evaluar, ¿no? Áreas de mayor gasto, por ejemplo. La importancia de los recursos humanos físicos y en cantidad y calidad, ventas, finanzas, etc., ¿no? Tal vez exceso, defecto de personal, todo eso hay que analizar. Entonces, el auditor en esta fase tenemos que dar el mejor servicio posible, proponer brindar el mejor servicio, donde por razones de costo y tiempo seleccionar las condiciones que necesiten atención inmediata, urgente para la organización, ¿no? Y para seleccionar áreas podemos aplicar los siguientes pautas. Áreas clave. Toda organización tiene un área clave, ¿ya? Esta es una pauta para identificar ello consiste en averiguar cuál o cuáles áreas podrían comprometer a la empresa en mediano o largo plazo, cuáles tienen naturaleza delicada en la organización, ¿no? Finanzas, por ejemplo, que puede estar sujeta a repercusiones, a posibles pérdidas, por ejemplo, publicidad, control de calidad, inventarios, etcétera, etcétera. Entonces, esas pautas son importantes de analizar, conocer, que podrían afectar a la empresa, ¿no? Tal vez hay mucho gasto en publicidad, por ejemplo, y que está ocasionando pérdidas a la empresa. Revisión de informes administrativos, obviamente que tengan relación con la auditoría. Visita a las unidades staff, asesoría jurídica, auditoría interna que ya he mencionado, OIM, etcétera. Registro de la información. Algo más que quería decir. Entonces es importante mencionar que cada organización tiene una actividad clave que sí o sí tenemos que revisar, por si acaso, ¿ya? Actividad clave. Entonces, me gustaría que ustedes me digan, por ejemplo, qué piensan de la actividad clave de un banco o de una entidad financiera, banco, cooperativa, entidad financiera del segundo piso, por ejemplo. ¿Cuál será la actividad clave de una industria? ¿Cuál será la actividad clave de un comercio? Y así, cada entidad, cada negocio tiene una actividad clave. ¿Cuál será la actividad clave de la San Simón, por ejemplo? Tal vez hacer fiestitas, hacer sufragios. ¿Cuál será su actividad clave? ¿No? Elegir cada vez nuevas autoridades, nuevos consejeros, qué sé yo, un montón de cosas pueden haber, ¿ya? Entonces, cada entidad tiene, reitero, cada organización tiene, como les decía, una actividad clave que tenemos que identificar, conocer. A ver, vayan analizando, me dicen al finalizar la clase. Entonces, registro de información. Esta información es útil para los fines de mi auditoría, servirá para mi archivo permanente, servirá para mi archivo corriente, contribuirá al propósito de identificar las actividades débiles o que necesitan auditoría en profundidad,
Toda la auditoría puede ser recopilada en forma de un memorándum, hacer todo un legajo de todas estas actividades, áreas débiles, y finalmente habrá que hacer un pequeño informe, ¿no? ¿Cuáles son las áreas que consideramos que son débiles? También se conoce como áreas críticas, porque todo eso nos va a ayudar a identificar plazos de trabajo, costos de la auditoría, porque no somos miembros de las hermanitas de la caridad, ¿no? Nuestro trabajo tiene un precio, tiene un tiempo, nos insume mucho esfuerzo y bueno, tenemos que también proceder a cobrar nuestros honorarios, pero también a la vez brindar un buen servicio a la empresa. Bien, entonces todo esto toda esta información se puede redactar en un informe, acá tenemos un memorando. Finalmente la carta convenio contrato, eso ya es producto ya de la negociación. ¿Qué tiene? ¿Qué áreas vamos a trabajar? ¿Cuáles son las áreas seleccionadas? Si va a haber una discontinuación de la auditoría. Es decir, algún área que nos pareció muy importante, tal vez no había sido así y dejamos de lado. Que va a haber evaluación de ejecutivos de nivel superior, que va a haber un informe, que va a haber cooperación de la empresa y auditoría interna, que va a haber conclusiones y recomendaciones, cuántos van a ser los auditores a cargo, o cuántos van a conformar el equipo interdisciplinario de auditores. Posible fecha de presentación del informe ya no sería preliminar, ¿no? Sería del informe final, del informe final. Y obviamente nuestros honorarios, ¿no? Como les dije. Y como siempre, entonces un par de minutos, eh, dejo de compartir pantalla. Tal vez quieran hacer alguna pregunta, quieren hacer algún comentario. Adelante, por favor. ¿Ninguno? Hola. Creo que se han dormido. ¿Están escuchando? Pasamos a un nuevo tema. Pasaríamos al último tema del día, que es también un poco, pongan por favor mucha atención a esto. Es el, es el sumum de la auditoría operativa, este tema, auditoría en profundidad. Y de aquí surge, y esto es el cómo hace la auditoría, ¿no? La auditoría en sí, pensando que los resultados ya van a ir al informe final, ¿ya? Entonces voy a pasar a compartir otra vez, voy a pasar a compartir pantalla. ¿Me están escuchando, verdad? Hola, no se están durmiendo, ¿no? Se escucha, Lisa. Gracias. Bien, entonces, pasamos a la auditoría en profundidad. Les dije que este tema
Es el núcleo central de la auditoría, ¿no? Es el cherry sobre la torta y aquí están todas las pautas para cómo hacer la auditoría. De una auditoría en profundidad, que es el núcleo central ya del trabajo, se puede hacer de dos maneras, se tiene que considerar dos cosas. Revisar el sistema de planeamiento y control y desarrollar hallazgos. Desarrollo de hallazgos de auditoría operativa, ¿ya? Revisión del sistema de planeamiento y control y desarrollo de hallazgos de auditoría operativa. Que son dos cosas sumamente importantes. ¿En qué consiste la revisión del sistema de planeamiento y control? Bueno, entiendo que esto han visto también con el otro colega. Creo que solamente dos personas damos la materia, ¿no? En la San Simón sería mi persona y también el licenciado Marcelo Aramayo. Marcelo Aramayo, que es el otro colega. Creo que no hay nadie más que de la materia, de lo que yo estoy enterado. Espero estar en lo correcto. Pero es lo que más o menos me ha informado y entonces entiendo que han llevado, los que han llevado con licenciado Aramayo han llevado más o menos lo mismo, ¿no? Bien, entonces les decía evaluar el planeamiento y el sistema de planeamiento y control, identificar condiciones favorables y principalmente desfavorables en cualquiera de los puntos de este sistema de control, establecer una base firme para la redacción del informe. Tenemos que elaborar esta fase entendiendo de que los resultados eh, van a ir al informe. Los resultados se van al informe. Se puede hacer de dos maneras, un enfoque indirecto y un enfoque directo. El enfoque indirecto consiste en aplicar cuestionarios a las áreas involucradas o a las áreas que pensamos que son áreas críticas, cualquiera que puede ser venta, comercialización, producción, finanzas, de cualquier área, aplicamos una serie de cuestionarios con el propósito de obtener la mayor cantidad de información y nosotros tenemos que verificar. Pero a mí particularmente no recomiendo, lo veo un trabajo un poco incompleto. Pienso que es mejor el face to face, es decir, cara a cara. Pienso que es mejor hacer entrevistas, complementar la información, sacar alguna información adicional de la empresa en esas áreas críticas, en esas áreas donde hay falencia. Para eso es la auditoría en profundidad, ¿no? Y eso se conoce como enfoque directo. Y consiste, en los dos casos se aplican programas de auditoría complementados con cuestionarios, transacciones, procesos, operaciones, tal como son llevados en la realidad. Lo que queremos conocer lo que realmente ocurre en la organización y en esas áreas que hemos identificado como áreas donde existen problemas. Entonces, los programas de esta fase están orientados a profundizar los indicios percibidos ya en la fase preliminar, ¿no? Simplemente darle una continuidad. Y el trabajo estará orientado a revisar informes administrativos, informes de auditoría interna, inspecciones y recomendaciones, entrevistar al personal responsable de estas actividades y operaciones, revisión de registros y archivos. Se sobreentiende que todo este trabajo tiene que ser minucioso, ¿no? Tiene que ser, como su nombre indica, a profundidad, de cucho a cucho, para que no se olviden, ¿no? Entonces, todo, revisar toda la información completa, para que no se nos pase nada. Esa es la auditoría en profundidad. El examen debe ser lo suficientemente profundo
como para satisfacer los propósitos de esta fase, y pensando que sus resultados ya irán al informe, ¿no? Y además obtener información de primera mano respecto a la forma en que se están realizando actividades, operaciones, funciones y procesos, necesidad y utilidad de los diferentes cursos de acción, los diferentes procesos en la realidad, los resultados que se están alcanzando en función de los objetivos y otras categorías de la planificación, la eficiencia del sistema de planeación y control, si la empresa ejerce un control efectivo sobre sus ingresos, gastos activos y pasivos, si los informes financieros presentan datos precisos, confiables y útiles para que se puedan tomar decisiones, para que los ejecutivos tomen decisiones, si la empresa cumple con disposiciones legales vigentes, si el personal es eficiente y existe motivación. ¿Cómo podemos ver esto? Con sus currículums, ¿no? Del personal. Y para que sea un contador, digamos, una persona no va a ser un técnico medio, habrá que tratar de, si es una empresa importante, tendrá que ser de un profesional de un universitario, con ese título universitario. Para el otro caso, tal vez en caso de una empresa muy pequeña, para un comerciante, en fin, no requiere, digamos, un profesional especializado, suficiente que tengan conocimientos básicos. Desarrollo de hallazgos. El hallazgo tiene relación con el verbo hallar o encontrar, algo que está latente y que el autor descubre y pone en conocimiento de otras personas. Es el resultado de recopilación, análisis, síntesis y evaluación de información pertinente a una actividad o operación, y el conocimiento se considera de utilidad para determinadas personas. Un ejemplo, o dos ejemplos: créditos superiores a $1,000 otorgados a clientes que han dado en la empresa sin autorización de la dirección administrativa y que no pueden ser cobrados desde varios meses. Maquinaria y equipo expuesto a la intemperie por valor de $20,000 aproximados, considerados en mal estado desde hace más de un año. Las conclusiones podrían ser las siguientes. Si los créditos hubieran otorgado en base a una política adecuada establecida por el Departamento de Ventas y autorizada por la gerencia, la empresa hubiera podido vender sus productos con más eficiencia, no hubiera habido mora y, entonces no habría seguramente muchos cuentos por cobrar. Y en el otro caso se ha establecido que la empresa ha podido vender su maquinaria y equipo mucho más antes, ¿no? Aproximadamente los $20,000, lo que hubiera permitido utilizar el recurso en forma más efectiva. Lo que hace un año costaba $20,000, hoy en día, después de un año, seguramente esa maquinaria costará, pues, por dar un ejemplo, la mitad, $10,000. Que entonces la entidad, la empresa, está perdiendo la otra mitad, ¿no? Porque el material se ha oxidado, el material se ha perdido, el material está en desuso, en fin, no hay nada que podamos, tal vez no hay nada que se pueda aprovechar, simplemente chatarra. Entonces, son ejemplos. Origen de los hallazgos. Un hallazgo comienza a tomar forma a partir de un proceso de comparación entre algo que se percibe o capta y determinados puntos de referencia, que generalmente consiste en formas preconcebidas de existencia y realización. De esa comparación se pueden resultar coincidencias o divergencias, excesos positivos y negativos. ¿Cuáles son los atributos de los hallazgos que ustedes a menudo también ver? Condición, criterio, efecto, causa. La condición es cuál es el hecho que se encontró, percibió, captó. El criterio, cómo debía ser, cómo debía hacerse. El efecto, qué trascendencia, significación tiene esa divergencia. Generalmente esto se traduce en pérdidas, ¿no? Para la empresa es el efecto. Y la causa, el origen, ¿cuál fue el origen del problema? ¿Ya? Bien. Entonces, como ejemplos de causas,
cuál es la condición de las instalaciones de la empresa, cuál es la condición del personal de planta, cuál es la condición de la relación de autoridad y responsabilidad. Se compara con el criterio. El criterio es un atributo clave de un hallazgo a tal punto que puede determinar la calidad del resultado del examen. Acá entra la capacidad de experiencia del auditor, pero yo también diría que el efecto es muy importante porque cuando los efectos son materiales, estamos frente a un hallazgo también importante, ¿no? Es importante indicar que los hallazgos no solamente dan en unidades monetarias, pueden también ser en horas hombre, horas máquina, en otras unidades, kilos, litros, toneladas, en cualquier unidad de medida. Determinar la causa es comprender un problema en todo su alcance. El origen del problema es esta causa. Lo que equivale a obtener información que le concierne a información importante, completa, que ayuda al análisis del problema, ¿no? Si no se captan apropiadamente la causa de una condición o de un problema, será muy difícil proponer recomendaciones firmes. Ejemplos de causas de los problemas: error humano, deficiencias materiales, faltantes de maquinaria y equipo, inadecuada situación financiera, cambios de mercado, en el mercado, debilidades en la organización, inconsistencias en los planos, fallas de medición, y en fin, muchas causas pueden haber, ¿ya? Hay que saberlas identificar bien. Y finalmente, las características de los hallazgos de auditoría. Los hallazgos deben ser importantes o materiales. Nos hacemos la pregunta, ¿no? ¿Esto va a ir al informe? ¿Nos parece que debe ir al informe? Si la respuesta es sí, metemos al informe. Si es un hallazgo que no es muy importante, mejor o lo ponemos al final o no colocarlo en el informe. Si está bien fundamentado, fundamentado. El hallazgo debe estar bien fundamentado en hechos y evidencias, ¿no? Que están en nuestros papeles de trabajo. Que sea objetivo, no es el resultado de que nos han soplado, digamos, un problema, ¿no? Tenemos que habernos respaldado muy bien para, para un hallazgo, que este sea que sea objetivo. Convincente, que sus conclusiones son lógicas y razonables y se desprenden claramente de los hechos presentados. Y finalmente, que sea completo, comprenden todos los atributos que estén claramente y están claramente diferenciados. Los atributos, ¿no? Condición, criterio, y que estén además bien desarrollados. Procedimientos para el desarrollo de los hallazgos. Como resultado de la revisión, es importante aclarar que el sistema de planeamiento y control que propone, ¿no? Robert Anthony, pero Gastón Loma, Rubén Centelles, son autores bolivianos sobre auditorías operativas, sostienen que este sistema de planeamiento y control es muy útil para fines de auditoría operativa. Es equivalente al proceso administrativo, vale decir planeación, organización, ejecución y control. Es sinónimo, el sistema de planeamiento y control. Entonces, producto de la revisión de ese sistema, cómo se está dando este proceso en la organización, el auditor percibe o capta algunas deficiencias o debilidades que parecen importantes y somete a una serie de pasos para determinar si es importante, es material, todo ello, ¿no? Y todo ello tiene que estar registrado en nuestros papeles de trabajo, obviamente. Se continúa con la recopilación de información para el desarrollo de hallazgos, aplicando las técnicas estudiadas
y el auditor operativo conducirá su labor en términos de informe, pensando que los resultados de esta fase ya van al informe. Se identifica una deficiencia o debilidad, vale decir, se aplican técnicas de auditoría y se establecen diferencias entre condición y criterio. Se identifican líneas de autoridad y responsabilidad, saber con quién debemos discutir los problemas, obviamente con las personas, quiénes van a ser las personas involucradas, gerente general, gerente de área, responsables de área, etcétera, etcétera, ¿no? El informe para quién dirigir la comunicación, saber quién son los responsables de estos problemas. El informe debe ser fundamentalmente elaborado en tono constructivo. No se deben tomar además en cuenta aspectos subjetivos. Este paso permite ver hasta qué punto las relaciones de autoridad y responsabilidad han sido debidamente establecidas y extendidas por la dirección. Determinar la importancia del hallazgo, ¿no? Para esto el auditor toma en cuenta factores tales como el tamaño, magnitud de las operaciones, los objetivos, situación actual de la empresa y el conocimiento que tenga de entidades similares. Entonces es algo innato al auditor, ¿no? Lo que para una empresa es, digamos, no significa, digamos, 100 bolivianos no significa nada para una empresa como Taquina, digamos, pero para otra empresa pequeña 100 bolivianos puede ser importante, ¿no? Entonces, tenemos que sopesar en qué tipo de organización estamos. Determinar correctamente las causas del problema y tener en cuenta los posibles cambios de una auditoría. Ya que existe la posibilidad de cambios en la dirección o intensidad del trabajo según como fue planificado inicialmente, tal vez sea conveniente ampliar o reducir su alcance hasta discontinuar la auditoría. ¿Qué quiere decir discontinuar? Ya no seguir en esa área, digamos, de la auditoría, sino pasamos a otra área, ¿no? Para una auditoría el tiempo es oro. Entonces, no podemos estar rebuscando algo que se ha determinado que no es importante para la entidad, entonces es conveniente, preferible, pasarnos a otra área, ¿no? Validación de resultados, ¿en qué consiste? Se refiere a la presentación y discusión de nuestro informe. Se dice informe preliminar e informe definitivo. El informe preliminar se discute con los involucrados, la organización, para que ellos nos den su ok, para que nos digan sí, estamos de acuerdo, nos parecen muy importantes las observaciones, las tomamos en cuenta. Quiere decir que hemos hecho un buen trabajo. Pero si nos empiezan a discutir, pues esto no era así, esto es de esta otra forma, etcétera, entonces, claro, decimos, está bien, preséntenos descargos, aclaraciones, lo podemos incluir en el informe. Cuanto menos discusión tengamos con los involucrados, es mucho mejor, puesto que se entiende que el trabajo hemos hecho con buena calidad, hemos hecho de manera profesional y que merece aprobación de los ejecutivos, ¿no? Entonces, para eso se validan los resultados de una auditoría, de un informe. Eso se hace para cualquier auditoría, por si acaso, no solo para la operativa, ¿no? La presentación de un informe de auditoría puede ser formal, por escrito, también puede ser informal o verbal. A veces hay cosas rápidas, delicadas que hay que informar, se lo hace de manera verbal y posteriormente se lo presenta en forma escrita, ¿ya? Depende también juega un papel muy importante el tiempo. Hay cosas a veces muy delicadas que se deben hacer conocer a los ejecutivos. Por dar un ejemplo, ha habido dolo, ha habido no se han identificado esos tipos de problemas,
tenemos que comunicar rápidamente, ¿no? A la dirección antes de que el problema se convierta, se magnifique, sea más grande. Y la comunicación de resultados es eso, ¿no? La validación formal o informal. Una vez que nos han aprobado, estamos en condiciones de elaborar nuestro informe definitivo. Y aquí vale la pena aclarar lo siguiente. En un informe de auditoría operativa no son letras y números nomás. Tienen que tener algunas otras cualidades que pueden estar como anexos o como pueden estar en el cuerpo del informe. Por ejemplo, reportes de especialistas, un análisis, digamos, de trozos de cemento, de material aplicado en una gradería, por dar un ejemplo, en un hospital. Sea un pedazo pequeño de material se saca, se pone al laboratorio y nos dicen este material es consistente, es bueno, o nos pueden decir este material ha sido hecho muy débil, no sirve para corroborar información, ¿no? También pueden haber informes de sustancias líquidas, por ejemplo. Este laboratorio ha aplicado estas sustancias que no son adecuadas, por ejemplo. Esos informes nos ayudan mucho y también en los informes se recomienda que existan algunos datos estadísticos, gráficas, tortitas, que pueden haber también barras, lo que quieran, ¿no? En cuanto a una así representaciones gráficas. Y también se recomienda que existan fotitos, fotografías. Ustedes saben bien que una fotografía expresa, la vemos y eso nos expresa más de 1000 palabras. No necesito explicar la fotografía, ¿no? Hacer un rollo de 10 páginas para explicar una fotografía. Basta con que digamos, el interesado vea la fotografía y ya se ha dado cuenta de que entonces ayuda mucho esas gráficas, esos informes técnicos son de mucha ayuda, ¿no? Una gráfica también, ¿no? Una tortita de una manera pedagógica, interesante, nos muestra el porcentaje, digamos, de enfermos, el porcentaje de gente sana, lo que quiera, ¿no? Y se puede poner una tortita, digamos. Las características de los informes, que finalmente, una vez que entregamos el informe, debe tener algunos requisitos de calidad. Importante, se mide la importancia por los asuntos que trata. Los menos importantes deben ser tratados al final o quitados. Las cosas importantes, mostrarlas, ¿no? Esa es la calidad de la información. Oportuno. Nos hemos comprometido a entregar el informe hasta fines de diciembre. Cumplir ese hecho, esa información. Hay que cumplir. Entonces eso es ser oportuno. Cumplir el plazo. Exacto. Utilizar datos útiles, confiables, fidedignos, revisados. Grave decir, digamos, de hecho se ha dado en 2020 y en otro lado del informe se ha dado en 2010. Entonces, ¿cuál es el que vale? Esos errores pueden ocasionar descrédito al informe y al trabajo del auditor. Si encuentra el lector un error, puede decir el resto de los datos también pueden estar con errores, ¿no? Puede afirmar, puede deducir ese aspecto en todo su derecho. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de colocar fechas, cifras, en vez de poner 1000 bolivianos hemos puesto $1000. Es una
estamos ocasionando una diferencia muy significativa, ¿verdad? No, pues no, si no es lo mismo poner 1.000 bolivianos que 1.000 dólares, por ejemplo. Y así. Entonces, ten mucho cuidado con la información en el informe, porque eso va a los destinatarios, a los clientes. Que el informe sea convincente, conclusiones, recomendaciones y otro tipo de información deben convencer al lector sobre la importancia de los hallazgos, que sea objetivo. El contenido debe reflejar el desempeño independiente del auditor, que tenga perspectiva adecuada. El informe debe contener datos pertinentes, importantes y que se muestren en su justo alcance. Esa es la perspectiva adecuada. Y lo que les dije, ¿no? Gráficas, fotografías, informes. Esto, que el informe contenga toda esa información, eso es mostrar un trabajo con una perspectiva adecuada en toda su magnitud. Claridad, redacción, datos, es un indicio de que el auditor ha trabajado bien y que conoce bien el asunto que trata, ¿no? Entonces esos datos pertinentes, adecuados, etc. Y finalmente debe haber un tono constructivo. Eso es lo que no estoy recomendando yo solamente, sino que también lo recomiendan los autores, ¿no? Tener mucho cuidado con la forma, con la expresión de las palabras. Se deben evitar reacciones adversas. Un informe debe merecer aceptación. Entonces hay que saber explicar, decir, hay este problema, este otro problema, pero no puedo decir, este problema ha sido ocasionado por el gerente, este otro problema ha sido ocasionado por el otro director. Vamos a ocasionar una reacción a nuestro informe, una reacción que es innecesaria, ¿no? Tenemos que hablar, esto es así, hablar en tercera persona, esto se ha producido de esta forma, nada más, y podemos hablar del área. Si fuera muy importante, si decir esta toma de decisiones ha sido desde el área gerencial, la gerencia de finanzas, lo que corresponda, ¿no? También no podemos obviar algunas cosas, pero siempre en tono constructivo, no atacando a las personas, nada de eso. Hay que tener mucho cuidado con el lenguaje del español, ya que si bien podemos utilizar muchas palabras sinónimas de informes, pero también puede prestarse a colocar una palabra que pueda dar lugar a una mala interpretación. Entonces, todo eso hay que tener mucho cuidado. Paso fin, y ya sería el informe. Creo que hasta acá sería lo más importante de la parte teórica. Tal vez dejo de compartir pantalla. Tal vez tengan algunas preguntas. Ahora sí. Y alguna aclaración, quieran, algún comentario. Adelante, por favor. Nada. La pregunta es si se ha entendido, se ha comprendido lo que he explicado, porque eso se refleja en su examen, ¿no? Si no han entendido nada en el examen, ya pueden imaginarse el resultado. Si estuviera, ¿no? Si ha entendido lo que he explicado, o sea, no se olviden que ha sido, si bien lo he explicado todo, no ha sido totalmente un repaso, sino que un poquito más allá hemos ido, pero en el afán de que sea un recordatorio para ustedes este aspecto. Entonces, algún comentario, sea más o menos se ha comprendido lo que he hablado, entendido. No olvidemos de que las siguientes sesiones llevanse prácticas demasiado, ¿no? Y pues, al respecto, no sé si tengan algún comentario, nada, o lo que estoy suponiendo, puedo suponer dos cosas.
uno, un criterio optimista y un criterio pesimista. El criterio optimista es que se me comprendió, que se entendió. El criterio pesimista sería que no me entendieron nada, que no he hablado en vano, tal vez. Espero, espero que sea el criterio A, no el criterio B. He entendido, yo creo, ¿no? A ver, alguien, cualquiera de ustedes. Sí, licencia, entendido. Yo creo leyendo un poco más se va a poder profundizar y mentalizar mejor, ¿no? Para el examen. La idea es de que esto se vuelva a leer, repasar. Se entiende que ya lo conocen, ya han dado examen sobre esto, es un repaso nomasial. Entonces se entiende que ya buen repasito, o si necesitan más, estudiarlo más en profundidad, ya estaría en condiciones como para un examen, ¿no? Y para cualquiera de las áreas que correspondan, ¿no? Ustedes saben, el que estudia sabe, el que no estudia nada sabe, entonces es importante estudiar bien, sobre todo es un esfuerzo en esta etapa de los módulos de examen, que es mi deseo. Sinceramente les digo que les vaya bien, es mi deseo, ¿no? Entonces, en ese entendido, cualquier duda, por favor, creo que aquí podemos quedar. Cualquier duda de aclaración, cualquier pregunta, con mucho gusto, estoy a sus órdenes y lo podemos ver creo que es el siguiente jueves o bien, si no estoy mal. A ver, déjenme ver un momentito. Allá el jueves 1 de diciembre, entonces el día jueves nos volvemos a ver y más o menos el mismo periodo. Entonces, por favor, aprovechen y, ¿cómo se llama? Aprovechen cualquier duda con el mayor gusto. ¿Algún comentario más? Y si no hay nada, aquí quedaríamos. Y cualquier duda, comentario, Gloria, adelante, por favor, Gloria. Licenciado, una consulta. En el hipotético caso que salga su materia, ¿cómo cuántas preguntas va a haber en su examen? Por decirle una, mm, De algo hecho, concreto. de hecho, les digo, el examen va a ser presencial. Cualquier materia que salga. Y les obliga a ustedes a estudiar bien, a aprender bien. Y por eso les digo, pregunten cualquier duda que pudieran tener. El número de preguntas es un poquito difícil que le conteste ahorita, porque el examen se elabora para ese día. Se elabora para... Ahorita no tengo nada, ¿no? Si es que podría salir, hay que elaborar el examen. Es un plus para mí. Entonces, me obligaría a preparar el examen. No sé, honestamente no sé cuántas preguntas, pero normalmente los exámenes no pasan de 2 horas, ¿no? No pasan de 2 horas, no deberían pasar en uno de estos exámenes, en el entendido de que lo contrario sería un poco antipedagógico. Entonces, pero sería un examen como para unas 2 horas, un poquito más tal vez. Pero ahorita no tengo nada a la mano que le diga 10 preguntas, digamos. Un poco difícil que le dé una explicación. Después voy a pasar como mentiroso, ¿no?
Puede decir, el licenciado ha dicho que van a hacer 10 preguntas y en el examen hay 20 preguntas. Entonces, te voy me va a hacer caer. Entonces, en ese entendido, un poquito difícil que me diga. Entonces, tal vez, posteriormente, no sabría decirle, habría que analizar un poco. Eso sería, Gloria, simplemente estudiar y estudiar nada más, no hay otro. Licenciado, ¿y sus preguntas teóricas son de desarrollo o más de complementaciones? Que yo no tomé con usted esa materia. Ah, ya. Hay de todo, hay de complementación, puede haber otras de falso verdadero, y puede haber otras de desarrollo. Es normalmente a veces un mix. Y la parte práctica, ¿no? Que eso obedece a una estructura y no, eso no se puede, eso hay que trabajarlo en base a la estructura, no se puede obviar nada. Lo vamos a ver en la parte práctica. Y me alegra, Gloria, que haya llevado conmigo, entonces está un poco más familiarizada, va a estar con el material. Y aunque los que han llevado con el licenciado Marcelo, ¿no? Aramayo, creo que más o menos llevan algo similar, ¿no? Entonces también se van a familiarizar rápidamente. Eso sería. ¿Algo más? ¿Alguna otra pregunta, tal vez? ¿Criterio? ¿Comentario? Bueno, Dice, buenas entonces, noches. Una consulta. adelante, Nancy, adelante. En cuestión de las preguntas de desarrollo, ¿tiene que estar sí o sí tal cual indica su libro, sus apuntes, o puede estar también a base de criterio, pero con las palabras obviamente Sí, claves, ¿no? puede, De dar la se respuesta puede correcta. utilizar criterio. No exijo yo que las teorías se respondan al pie de la letra, no. Pero criterio, pero es importante utilizar palabras técnicas, por si acaso. Eso es una demostración de que conoce la materia, conoce el tema que se está tratando. Puede explicar en sus propias palabras, pero a la vez utilizar algunas palabras técnicas, por si acaso. Procedimientos, cuestiones de control interno, eh, y estas técnicas, digamos. Por lo demás entonces por lo demás no hay ningún problema que use sus propias palabras. No hay no exijo nada que sea recontra al pie de la letra. No, para nada. Gracias, licenciado. Okay. Muy bien, entonces acá quedaríamos. Les agradezco por la atención y nos vemos el siguiente jueves, ¿no? Por favor, con toda confianza, cualquier duda, consulta, aclaración, con mucho gusto lo voy a hacer. Eh, por más, por más fácil que parezca, por más, entonces, como están en todo su derecho, más bien me gusta que hagan preguntas porque es para todos, ¿no? Y, y muchas gracias. Entonces, nos vemos el siguiente jueves y tengan ustedes buen fin de semana. Aprovechen de estudiar, no sé si algunos deben trabajar o no, pero aprovechen y su tiempo y prepárense lo mejor posible para, para pasar bien el módulo. Muchas gracias a todos y hasta el jueves. Buenas noches, hasta el Que jueves. descanse, Licen, gracias. Gracias igualmente. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Buenas noches, Lice.